Aquí estamos, bienvenidos y a los que nos acompañan por la web al segundo ciclo de evidencias 2023, preguntas frecuentes desde el consultorio para el cardiólogo moderno. Hoy nos acompañan como directores el doctor Pablo Berti y el doctor Rodolfo Pizarro, y como coordinadores a mi derecha el doctor José Luis Navarro Estrada, el doctor Garagoli y bueno, y quien les habla el doctor Luciano Lucas. Sin más, y agradeciendo nuevamente a la concurrencia, primer disentante, el doctor Walter Mason, nos va a hablar de un paciente que consulta y es portador de diabetes. Walter, antes que empiece Walter, los invitamos a los que quieran y deseen en el chat pueden enviar sus preguntas y las discutiremos al final de las charlas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. La idea llega al consultorio un paciente coronario y que es diabético. Esta es la situación que a mí me gustaría transmitirle que estamos ahora ante un paciente con diabetes. Hace unos años atrás, no muchos años atrás, la verdad que cuando caía un paciente con diabetes a nuestro consultorio decíamos, esto es un problema del endocrinólogo, es un problema del diabetólogo, que vaya al diabetólogo y que le arregle los problemas. Y la verdad es que no le dábamos mucha importancia al paciente con diabetes. Después pasamos a una etapa en la cual, fundamentalmente traccionado por toda la información de los lípidos, en donde entendimos que el diabético era un paciente de más riesgo y tenía que tener algunas cuestiones relacionadas con algunos factores de riesgo, por ejemplo los lípidos o la hipertensión, que teníamos que ser más exigentes con ellos. Entonces empezamos a ver los cardiólogos cómo estaba su LDL, si estaba bien tratado con estatinas, y hasta nos sorprendía cómo había muchos pacientes con diabetes que no habían pasado por la cardiología que todavía no estaban bien tratados. Y ahora estamos en esta situación en donde me parece que los cardiólogos debemos involucrarnos en todos los factores de riesgo del paciente con diabetes, incluyendo la medicación antidiabética. Y esta es en la etapa que estamos actualmente. Y esto es porque, esto es un dato de Estados Unidos, pero ¿quién ve a los pacientes con diabetes? Y bueno, los pacientes con diabetes en prevención primaria, que son los de la izquierda, en realidad, más allá de los médicos en prevención primaria, fíjense que los cardiólogos en una relación 2-1 ven mucho más pacientes con diabetes que los propios endocrinólogos. Y ni hablar si nos vamos a los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, 4-1 es la relación cardiólogo-endocrinólogo. O sea, los diabéticos pasan por nuestro consultorio, eso no hay ninguna duda, y tenemos que involucrarlos en ello. Con los lípidos no hay muchas novedades. Vamos a comentar brevemente que está claro que las estatinas en los pacientes con diabetes bajan todos los eventos cardiovasculares, y eso incluye la mortalidad cardiovascular, los eventos mayores, el infarto y el stroke. Y cuanto más bajo, mejor. No hay un punto en el cual no se siga observando el beneficio, es decir, no hay un punto J en el cual seguir bajando el LDL, se pierde ese beneficio. Y esto es independientemente de si el paciente está en prevención primaria o secundaria, e independientemente del nivel basal del LDL. Ergo, todos los pacientes con diabetes, o la gran mayoría de ellos, deben estar con estatinas. También sabemos, proveniente de los ensayos clínicos que probaron estatinas de alta intensidad en comparación a estatinas de menor intensidad, que también en los pacientes con diabetes hay un efecto o un beneficio cardiovascular adicional con las dosis más potentes. Esto es solo un ejemplo, un subgrupo del TNT, ¿se acuerdan ustedes que había comparado dos dosis de estatinas, 80 o 10? Y en el grupo de 1500 diabéticos, nuevamente, el impacto de las estatinas de mayor intensidad se asoció con una reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Todos sabemos, o venimos repitiendo desde hace unos años atrás, que si vos combinás enfermedad coronaria y diabetes, automáticamente te clasifica en un estrato de muy alto riesgo cardiovascular. Y eso implica que tenemos que ser muy exigentes para llevar el valor del LDL, como dicen las últimas guías, a 55 miligramos por decilitro o menos. Es cierto que a veces no alcanza con las estatinas, entonces nos preguntamos qué otras alternativas tenemos para poder seguir bajando el LDL en los pacientes con diabetes. Cuando analizamos a el-ezetimibe, digamos, no hay un ensayo clínico específicamente diseñado con toda una población de diabéticos, pero fíjense el subgrupo de diabéticos del IMPROVE-IT, que eran casi 5.000 pacientes con diabetes, y lo llamativo es que específicamente en el grupo de diabéticos fue donde más impacto cardiovascular beneficioso hubo con el uso de ezetimibe
en adición a las estatinas. Así que la evidencia del subgrupo del Improve-It confirma que el ezetimibe es útil en los pacientes con diabetes. Y lo mismo sucede con los monoclonales inhibidores de PCSK9, tanto en el estudio Fourier como en el estudio Odyssey Outcomes, evorocumab, alirocumab respectivamente, fueron mega ensayos clínicos enormes. Entonces fíjense la cantidad de diabéticos que habían incluido, 11.000 en uno y 5.500 en el otro, nuevamente muestran que el agregado de los inhibidores de PCSK9 en pacientes con diabetes que están en tratamiento con estatinas tuvieron un impacto positivo cardiovascular adicional. Las últimas guías que tenemos sobre el uso de drogas no estatínicas son las del ACC del año pasado y dicen que en un paciente de muy alto riesgo, como sería claramente nuestro paciente con diabetes y enfermedad coronaria, que no alcanzan la meta con estatinas de LDL de 55, deberíamos pensar en ezetimibe e inhibidores de PCSK9 en ese orden, y ya empieza a aparecer el ácido bempedoico y el inclisiran, drogas que aún no están disponibles en nuestro país, pero es la primera vez que una guía las nombra específicamente en este grupo de muy alto riesgo. Dos palabras de aspirina, diabetes y aspirina. Todos nos vamos al estudio ASCEN de unos años atrás, que había demostrado que casi 16.000 pacientes con diabetes, el uso de aspirina había reducido los eventos cardiovasculares a expensas de un aumento del sangrado de casi un 30%, por lo que decíamos que el beneficio clínico neto en principio estaba equilibrado, pero no nos olvidemos que estos eran todos pacientes en prevención primaria. Y acá estamos hablando de un paciente que viene a nuestro consultorio con evento previo, por lo tanto no hay duda que diabetes más enfermedad cardiovascular hay que darle a todos aspirina, y el otro estudio es un estudio específicamente para prevención primaria. Finalmente, les quiero hablar dos palabras de la medicación antidiabética. Les decía al principio que nosotros como cardiólogos debemos involucrarnos en el manejo de la medicación antidiabética. Pasamos de una mirada glucocéntrica, es decir, lo único que mirábamos era ver cómo estaba la hemoglobina glicosilada y cómo estaba su glucemia, a tener una mirada basada en el riesgo. Lo que yo quiero es bajarle solamente el numerito de la hemoglobina glicosilada, o lo que quiero es que el paciente tenga menos infarto. Bueno, hoy estamos en esta segunda mirada basada en el riesgo cardiovascular y tenemos herramientas farmacológicas para poder hacerlo. No hay duda que a partir del 21, antes, pero a partir del 21 quedó muy claro, paciente con diabetes más enfermedad coronaria, una indicación 1A, dar alguno de estos dos fármacos, o un agonista del receptor GLP-1 o un antagonista del CGLT2. No hay duda que pacientes en este contexto deben recibir estas drogas. Y esto es, como dicen las últimas guías canadienses de los cardiólogos del año pasado, que está subrayado en rojo, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada. Es decir, si el paciente que entró tiene 9 de hemoglobina glicosilada, perfecto, tiene indicación de alguno de estos fármacos. Pero si tiene 6,5 también, porque lo que yo quiero es bajarle el riesgo cardiovascular más allá de la glucemia. Por supuesto que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, la evidencia y las indicaciones van más para los anti-SGLT2, pero en el paciente vascular general y diabético puede usar cualquiera de ambos grupos de fármacos. Así que como reflexión final, si el paciente que entró al consultorio con enfermedad coronaria y diabetes, está claro que tiene que tener aspirina, que le tengo que dar estatinas preferentemente de alta intensidad, pero no quedarme ahí, evaluar las metas de LDL y si no necesito, porque no alcanzó la meta, considerar drogas adicionales no estatínicas como vimos ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Y sí o sí, involucrarnos en la medicación, revisar la medicación antidiabética que tiene y sugerir o cambiar directamente por alguno de estos grupos farmacológicos que, como les dije antes, han demostrado un beneficio cardiovascular en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, esta es la pregunta genérica. ¿Qué debo hacer en mi consultorio con un paciente coronario que presenta qué cosa? Lo que hablamos sería de una disfunción sistólica en un paciente coronario del ventrículo izquierdo, ya sea moderada o severa, pero que no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Dónde lo clasificamos a estos pacientes? En la guía del American College y de American Heart hay 4 etapas. Las etapas con insuficiencia cardíaca son la etapa C y D, que es la crónica o avanzada, y 2 etapas que no tienen insuficiencia cardíaca crónica. Uno es la etapa A, que no tiene enfermedad estructural, y otro es la etapa B, que tiene enfermedad
estructural y aumento del ProBNP o de la troponina ultrasensible. Nosotros estamos aquí, floración de dirección anormal en etapa B. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con estos pacientes? La primera cosa que es engañosa es hablar de los factores de riesgo cardiovascular, porque pareciera que solo produce efectos cardiovasculares. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, la diabetes que han hablado hace instantes, y uno ve la etapa A y la etapa B, obviamente la etapa B tiene mayor insuficiencia cardíaca que la etapa A porque tiene ya daño estructural. Pero si esto es 1 y es 4,7 en la etapa B, aumenta a 6,9 si es diabético. O sea que la diabetes en la etapa B aumenta casi 7 veces el riesgo de que presente insuficiencia cardíaca. Entonces, en la etapa preclínica B con diabetes, como habíamos dicho, el rango aumenta 7 veces. Pero lo que es mucho más importante es que si tenemos a un diabético, como decían anteriormente, tenemos que saber tratarlo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada mayor de 7% aumenta 10 veces en la etapa preclínica B la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Y en este grupo que tiene un seguimiento de muchos años, que salió el año pasado, demuestran que si está por debajo de 7, baja muchísimo la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, si tratamos la diabetes bien, bajamos muchísimo la posibilidad de insuficiencia cardíaca. El otro problema es el cigarrillo, o sea, los fumadores con respecto a los no fumadores tienen un aumento de presentación de insuficiencia cardíaca de 2 a 2,5 veces, tanto con fracción de eyección preservada como reducida. Los exfumadores están en el medio, o sea que no solo tenemos que decir que no fumen porque van a tener más infartos, sino porque van a tener más insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasa si deja de fumar? A los 10 años disminuye a la mitad el riesgo y cerca de los 20 años es como si nunca hubiera fumado. O sea que a esos pacientes hay que decirle que dejen de fumar porque disminuye el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Este es un estudio muy grande de los pacientes del grupo antihipertensivo, que lo que demuestran es que si uno baja 5 milímetros la presión arterial sistólica, se baja en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, igual que en los que no, enfermedad cardiovascular previa, alrededor de un 10 a 15% el riesgo de insuficiencia cardíaca, con 5 milímetros nada más. Entonces, ¿qué deberíamos decir de los factores de riesgo y progresión? Que aumenta con la diabetes, que si tratamos bien la diabetes disminuimos el riesgo de insuficiencia cardíaca, que en los fumadores si dejamos que dejen de fumar, digamos, desaparece el riesgo a los 20 años y disminuye a la mitad a los 10 años, y que si mantenemos la presión entre 110 y 130, disminuye el 70% el riesgo de insuficiencia cardíaca aguda, y si además mantenemos más tiempo la presión entre 120 y 130, disminuye aún más. O sea que los factores de riesgo cardiovascular son factores de riesgo para insuficiencia cardíaca y hay que tratarlo en primer lugar en estos pacientes. ¿Qué pasa con las medicaciones? Las estatinas. Hay múltiples, como se ha mostrado acá, que ensayos clínicos que muestran que disminuye el infarto y el síndrome coronario agudo, que además de disminuir el riesgo cardiovascular, todos demuestran que disminuye el riesgo de aparición de nueva insuficiencia cardíaca. Hay un metaanálisis de más de 110.000 pacientes con síndrome coronario agudo que reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y otro más contemporáneo de prevención primaria y secundaria que también disminuye la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si el paciente no está tomando estatinas, habría que dárselo no solo porque disminuye el riesgo cardiovascular, sino porque disminuye el riesgo de nueva insuficiencia cardíaca. Ustedes conocen que el grupo de Yusuf publicó el SOL hace muchos años, en el 92, y uno de los ensayos era el SOL Prevención.
que era utilizar enalapril, y en estos pacientes que él utilizó, el 80% eran enfermos coronarios y disminuyó significativamente, casi un 30%, el punto final combinado de muerte o insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, el grupo del SAFE Trial, en pacientes que tenían fracción de eyección de menos de 40, 3 o 16 días luego de un infarto, con el captopril se reducía la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y un nuevo infarto. Por lo tanto, los IECA están indicados en estos pacientes con difusión ventricular. ¿Qué pasa con los beta-bloqueantes? Hay múltiples evidencias que los beta-bloqueantes mejoran el remodelado adverso y también los resultados en pacientes con fracción de eyección reducida luego de un infarto reduce la mortalidad comparado con el placebo. Hay un estudio post-hoc del SOL Prevention que recibieron beta-bloqueantes y se compararon entre los que no recibieron, de manera que sean macheados para poder compararlo sin demasiado sesgo. Y los que tenían beta-bloqueante mejoraba más la fracción de eyección y disminuía en forma significativa con respecto a los que no recibían la mortalidad cardiovascular, y tenían menor cantidad de arritmia. Por lo cual, si no están recibiendo beta-bloqueantes por su enfermedad coronaria, habría que dárselo. Entonces, en resumen, uno debe tratar a los factores de riesgo para disminuir también la insuficiencia cardíaca, tratar bien la diabetes, tratar la hipertensión que tenga menos de 130 y el mayor tiempo posible de que esté así, que deje de fumar, que reciba estatina si no lo está recibiendo, que reciba un inhibidor de la IECA y que reciba beta-bloqueante. De esa manera impedimos que los pacientes desarrollen, además de todos otros problemas que tienen, el cuadro de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, lo que me han pedido a mí es tratar sobre el paciente coronario con fibrilación auricular o el paciente fibrilado que presenta un cuadro isquémico en general agudo. Este es un problema bastante serio, y el tratamiento antitrombótico de estos enfermos suele ser un verdadero dilema y una verdadera situación que exige bastante conocimiento y experiencia por parte del cardiólogo. Entonces, el dilema clínico son pacientes que tienen fibrilación auricular y además hacen un cuadro coronario agudo, o viceversa, pacientes que son coronarios y hacen una fibrilación auricular aguda. Acá se presentan dos situaciones. Una situación en la cual las plaquetas son el pivot del cuadro clínico, porque se inicia con trombosis plaquetaria, y acá actúan una serie de drogas que son inhibidores de la agregación plaquetaria, y por otro lado tenemos una situación en la cual lo que está jugando un papel fundamental es que es menos dependiente de las plaquetas y más dependiente de la cascada de coagulación intravascular. Entonces, acá tenemos por un lado una situación plaquetaria en la cual hace necesario el uso de drogas antiplaquetarias, inhibidores del factor 10 o inhibidores de la trombina, y una situación de necesidad esto es lo plaquetario, y una necesidad de anticoagulación, es decir, inhibición de la cascada de trombina. Y aquí tenemos un problema, porque lo que tenemos que hacer es buscar lo que se llama el sweet spot, el punto en el cual el riesgo trombótico es lo menor posible y el riesgo de sangrado es también lo menor posible. Ustedes saben que son dos elementos que se contraponen, la trombosis y el sangrado, como consecuencia del tratamiento de la trombosis. Con respecto a esto, a la fibrilación auricular, en los últimos 20 años, bueno, hemos llegado al switch prácticamente completo de los inhibidores de la vitamina K, han sido reemplazados
por los inhibidores del factor 9 o los antitrombínicos conocidos con el nombre de NOACs o DOACs. Por otro lado, tenemos cuál es la epidemiología de la fibrilación auricular. Con el crecimiento del tiempo de vida, a lo largo de los años, especialmente a partir de la octava década, la incidencia de la fibrilación auricular llega a casi 1 de cada 3 pacientes. Es decir, tenemos una situación que es altísimamente frecuente en los tratamientos que nosotros tratamos. Y el ambiente, digamos, epidemiológico de riesgo de la fibrilación auricular está rodeado de toda una cantidad o toda una constelación de factores de riesgo que tienen que ver con la fibrilación auricular, por supuesto, entre ellos la enfermedad coronaria, pero prácticamente casi todas las situaciones por las cuales un paciente puede concurrir al consultorio de un cardiólogo. Entonces, el tratamiento farmacológico antitrombótico en síndromes isquémicos agudos y crónicos, acá lo vamos a focalizar en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, porque casi todos los pacientes que nosotros vamos a ver en un centro de alto volumen y de alta complejidad son pacientes que tienen alto riesgo de sangrado por fibrilación auricular o por otros factores. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver qué otros factores constituyen el alto riesgo de sangrado. En la antiagregación sabemos que digamos, el equilibrio entre la reducción de isquemia y el aumento de sangrado está determinado por la potencia del antiagregante que utilizo, la duración del tratamiento y un nuevo jugador en la cancha que es el tipo de stent que le estoy colocando a los pacientes. Y si el contexto es agudo o crónico, en el cual varía completamente el riesgo. Estos son los criterios de alto riesgo de sangrado. Fíjense que la fibrilación auricular es solo uno, y bueno, tenemos sangrado reciente, enfermedad sistémica, anémica, tratamiento de esteroide, antecedentes de stroke, etc. Todos estos, los pacientes que tienen uno o más de estos criterios, son pacientes con alto riesgo de sangrado. Y además entra a jugar otro elemento más, que es la complejidad de la angioplastia. Hoy día, como todos sabemos, las angioplastias son cada vez más complejas. Esta es la definición de la complejidad, y frecuentemente nos estamos enfrentando con pacientes que tienen alto riesgo de sangrado por una o más características, empezando por la edad, y que en general son sometidos a angioplastias complejas. Esto, bueno, ha llevado a la controversia de qué hacemos o cómo nos manejamos con estos pacientes. Primero es, ¿acortamos el DAPT o no acortamos el DAPT? Y segundo, ¿vamos a usar triple terapia? Sí, no, una semana, un mes o nada. Para resumir esto, el acortar DAPT es una corriente, digamos, que se ha impuesto en los últimos 2 o 3 años, en la cual la mayoría de los autores están de acuerdo. Esto se refleja en este metaanálisis. Hay como 5, 6, 7 estudios que todos deben conocer, que se resumen de esta manera. En general, el acortar DAPT lleva a no aumento de eventos isquémicos y a una reducción entre 30 y 40% de eventos de sangrado. Pero esto es válido, este gráfico se mira así: todos los pacientes en los cuales el acortamiento de la doble terapia es mejor son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen alto riesgo isquémico y no tienen alto riesgo de sangrado, en realidad se benefician no solo con la terapia hasta los 12 meses, sino incluso hasta los 30. Pero la mayoría de nuestros pacientes están acá, o sea que acá tenemos que pensar en que los pacientes que vienen de las unidades coronarias van a tener indicaciones de doble antiagregación más cortas. Y además nos vamos a preguntar con respecto a la triple terapia, y la triple terapia en general es consenso
Esto es la estrategia de default, una semana de triple terapia, en los pacientes con alto riesgo también una semana, pero seguidas de terapia doble y luego anticoagulación con un solo antiagregante. En los pacientes con alto riesgo isquémico, probablemente la triple terapia se podría prolongar hasta un mes, cosa que ninguno de nosotros estamos prácticamente usando la triple terapia, sí la usamos durante el episodio de unidad coronaria. Hay múltiples estudios entonces, el WOES, el Pioneer, el REDUAL, el Augustus, el ENTRUST y los metaanálisis que apoyan la idea de la doble, de la combinación de un antiagregante más un anticoagulante, mientras, digamos, casi prácticamente eliminando la triple terapia, salvo a los pocos días. Entonces, como conclusión, podríamos decir, ¿se justifica que cambiemos alguna conducta? Si es así, ¿cuál? La primera sería acortar el DAPT y usar nuevos stents en las condiciones que les hemos hablado. El acortamiento del DAPT, si usamos nuevos stents, el acortamiento del DAPT está siendo propuesto entre 1 y 6 meses. Digamos, siendo muy conservadores, 6 meses, pero no más allá. La triple terapia, en caso de usarla, que en todas las guías se recomienda usarla, es no más de una semana cuando se emplean DOACs. El inhibidor de la vitamina K ya no está siendo recomendado en ninguna de estas situaciones, y entre los DOACs, si hay hemorragia digestiva, se prefiere el apixaban sobre todos los demás. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y para comenzar, yo quería hacer un breve repaso de los mecanismos involucrados en las arritmias en la isquemia, ya que son diferentes en la etapa aguda de la etapa crónica. En la etapa aguda tenemos alteraciones electrolíticas, hipoxia, desbalance autonómico, dispersión de los periodos refractarios, y todo esto favorece los tres mecanismos responsables de las arritmias, que es el aumento del automatismo, la actividad gatillada y las reentradas, que a su vez provocan los tres tipos de arritmias que se ven en la isquemia aguda, que es la taquicardia ventricular polimorfa, la fibrilación ventricular y secundariamente la taquicardia ventricular monomorfa. En cambio, en la etapa crónica tenemos zonas de velocidad disminuida, bloqueos funcionales y estructurales, y todo eso genera un sustrato óptimo para la reentrada, y la taquicardia típica la angina del paciente con isquemia crónica es la TB monomorfa. Cuando analizamos los tipos de arritmias que vemos en los pacientes que han sufrido un infarto, vemos que un 80% tienen extrasístoles ventriculares, un 15% arriba, un 10% taquicardia ventricular y un 5% fibrilación ventricular. Cuando analizamos qué pasa con las extrasístoles ventriculares, vemos que es un marcador de riesgo. Y en este trabajo, que es un trabajo bastante antiguo, vemos que los pacientes que tenían buena función ventricular y poca densidad de extrasístoles ventriculares tenían una buena sobrevida posinfarto. Los que tenían extrasístoles ventriculares, pero buena función ventricular, disminuía un poco la sobrevida, pero los que peores sobrevida tenían eran los que tenían mala fracción de eyección y, por supuesto, muchas extrasístoles ventriculares. Sin embargo, se vio que si uno intentaba tratar estas extrasístoles ventriculares y eliminarlas, la sobrevida era peor. O sea, era peor el efecto del tratamiento antiarrítmico que el efecto de la arritmia de por sí. Hay varios marcadores que nos hablan de qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento antiarrítmico en la arritmia ventricular y de qué depende que tenga un buen resultado, que tenga una buena fracción de eyección, un PQ corto, que no tenga insuficiencia cardíaca, que no tenga aneurisma del ventrículo izquierdo, que no tenga edad avanzada, que no tenga distintas morfologías de taquicardia ventricular, que no tenga insuficiencia aórtica, que en general son todas combinaciones que uno ve en el paciente isquémico. Y dentro de los efectos proarrítmicos también sabemos que los que tienen cardiopatía o baja fracción de eyección, los que tienen alteraciones metabólicas o electrolíticas, los que tienen QT prolongado, aumento brusco de dosis de medicamentos, bradicardias,
el sexo femenino y el bloqueo de rama, fundamentalmente el bloqueo de rama izquierda, también tienen mayor probabilidad de tener un efecto proarrítmico con el uso de drogas antiarrítmicas. Por lo cual, la realidad es que tenemos muy poca posibilidad de usar drogas antiarrítmicas en el infarto. En la etapa aguda, no lo mencioné, pero quería recordar que el mejor tratamiento es justamente eliminar la isquemia y secundariamente el uso de beta bloqueantes y en tercer lugar la amiodarona. Y como vemos en este metaanálisis, la única droga que tendría algún beneficio en el postinfarto es el uso del beta bloqueante y secundariamente la amiodarona. El tratamiento que se impone termina siendo en los pacientes que tienen episodios de taquicardias ventriculares el cardiodesfibrilador implantable, y esto ha sido demostrado en varios trabajos. El AVID, el CASH y el SID demostraron en pacientes que tenían infarto y taquicardia ventricular o muerte súbita una reducción de mortalidad con el implante del desfibrilador de un 27% y una disminución de la mortalidad por arritmia de un 52%. Y también hay trabajos que demuestran en prevención primaria, como este, cómo el desfibrilador es el único que termina disminuyendo la mortalidad en los pacientes con baja fracción de eyección en clase funcional 2-3. Acá vemos el resultado de la curva. Se comparó placebo, amiodarona y desfibrilador, y el único que muestra una reducción de la mortalidad es el desfibrilador. ¿Qué rol tiene la ablación en todos estos pacientes? ¿En qué paciente del consultorio podemos pensar en una ablación? Bueno, en aquel paciente que consulta y vemos en el desfibrilador que tiene varios episodios de taquicardia ventricular, sostenida o no sostenida, y la ablación podría actuar como una terapia paliativa. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuanto más episodios de taquicardia ventricular o de fibrilación ventricular tiene el paciente y más choques va sufriendo, esto va deteriorando la función ventricular y aumenta la mortalidad. Con lo cual, si uno lograra disminuir estos choques, ya sea con la medicación o con la ablación por radiofrecuencia, mejoraría el pronóstico del paciente. Como conceptos finales, para terminar la charla, en arritmia ventricular y miocardiopatía isquémica es importante diferenciar la etapa inicial de la etapa alejada. Ya vimos que los mecanismos involucrados en la arritmia son diferentes. La mortalidad al año post isquemia aguda es del 5%, con un 36% de muerte súbita. El CDI en prevención primaria precoz no mejora la sobrevida y por eso las guías indican esperar 40 días antes de definir el implante. La fracción de eyección sigue siendo el mejor predictor de muerte súbita hoy en día y por eso lo que hay que hacer es un eco prealta y a los 90 días para evaluar si requiere o no el implante de un fibrilador. La clase funcional, vimos que los pacientes que tienen baja fracción de eyección por arriba del 30%, por debajo del 35% y clase funcional 2-3 son los que se beneficiarían en prevención primaria con un desfibrilador. Y la inducción de TB-FB en el estudio electrofisiológico sería solo para pacientes seleccionados, por ejemplo, pacientes con menos de 35 de fracción de eyección, pero en clase funcional 1, pacientes con fracción de eyección entre 36 y 40% y taquicardias ventriculares no sostenidas en el Holter, o el paciente que tiene una fracción de eyección cercana a lo normal, pero tiene síncope de origen no aclarado. También en los próximos años se definirán nuevos trabajos donde seguramente va a tener mayor predominio en la selección del desfibrilador la resonancia magnética nuclear y la presencia o no de aneurisma en el ventrículo izquierdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar. Y bueno, en el contexto del paciente coronario, me toca a mí hablar de un paciente que viene a hacerse una evaluación para una intervención no cardíaca. Y lo primero que quería decir, y esto ya hace varios años con los doctores Bagnati, el doctor Kraus y el doctor Boto, presentamos o aportábamos al consenso de evaluación de riesgo perioperatorio de la SAC, y este concepto es trascendente. La evaluación de riesgo empieza en el prequirúrgico, pero sigue en el intraoperatorio y continúa en el posoperatorio. Con lo cual es un concepto trascendente que muchas veces, y esto me acuerdo de cuando hacía la residencia, que me decían, mirame el electro que lo tengo que bajar a quirófano. Bueno, hoy en día no es tan así, y eso ha motivado que en nuestra institución tengamos un servicio
eh, y encargado de hacer las evaluaciones prequirúrgicas, conformado por cardiólogos, anestesistas y médicos clínicos, que ve alrededor de 2.500 pacientes por mes. Y la evaluación de riesgo, esto sí, ya en un paciente que viene al consultorio y se va a intervenir, no sabía hacer una balanza o dos flechas contrapuestas, porque en realidad es un equilibrio bastante difícil, porque cuando uno habla de prevenir o prever morbo y mortalidad cardiovascular, habla de prevenir infartos, trombosis, arritmias complejas, o manejar arritmias que el paciente ya puede traer, como puede ser aleteo o fibrilación auricular, prevenir el ACV o la trombosis venosa o la embolia de pulmón. Todas cosas que involucran el sistema de coagulación y algún antiagregante, anticoagulante o profilaxis para evitar trombos. Y esto en un contexto perioperatorio con pacientes que muchas veces son añosos o pueden tener alguna otra comorbilidad que estimule o predisponga al sangrado, puede ser algo bastante difícil de realizar. Hace ya años que se viene hablando de riesgo clínico quirúrgico, es decir, no podemos evaluar un paciente solamente por su pretest para tener alguna complicación cardiovascular sin saber si el tipo de cirugía es electiva o de emergencia, o es una cirugía en la cual, si bien no tiene que hacerse ya, el tiempo juega un papel importante. No es lo mismo un paciente oncológico operarlo dentro de 15 días que operarlo dentro de 3 meses. Con lo cual, esto siempre hay que tener en cuenta qué tipo de intervención se va a llevar adelante y el momento necesario para ello. Y si una vez visto esto, vemos el paciente y su probabilidad pretest de tener alguna enfermedad cardiovascular que quizás no se haya manifestado aún o que ya la tenga, y eso nos hable de mayor riesgo en el perioperatorio. La edad obviamente sigue jugando un papel muy importante, y las guías que se han publicado en el año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología lo ponen como un divisor de aguas. Los 65 años es un punto de corte en los que ellos manifiestan que el riesgo, obviamente no es sí no, pero el riesgo empieza a aumentar. La presencia de factores de riesgo cardiovascular como subrogantes de probabilidad pretest elevada para tener alguna cardiopatía o alguna probabilidad pretest mayor de hacer alguna complicación, y la presencia de enfermedad cardiovascular ya declarada, como puede ser nuestro paciente que viene a la consulta con antecedentes de enfermedad coronaria, le agrega riesgo. Esto se sopesa en el contexto de qué intervención se va a hacer y se establece un riesgo clínico quirúrgico que nos va a decir cuánto recaudo tenemos que tomar, qué estudios tenemos que llevar adelante previo a la intervención y cómo tiene que ser el seguimiento durante y posterior a la misma. Básicamente, aquellos pacientes más añosos que tienen algún antecedente cardiovascular o que tienen factores de riesgo importantes que van a ser sometidos a intervenciones de moderado o alto riesgo, tienen que tener, y esto huelga decirlo, alguna prevención mayor y algún nivel de estudios mayor. Obviamente el electrocardiograma, eso se hace históricamente, pero en las últimas guías se le ha dado un papel preponderante al uso de biomarcadores. Y si quieren después lo podemos discutir, pero las guías ponen como indicación clase 1 en este tipo de paciente la realización de un test de troponina previo a la intervención, luego en las 24 horas posterior a la misma y al segundo día a las 48 horas de la intervención. ¿Por qué? Porque es un estudio que ellos consideran que hoy en día es ubicuo, quizá bueno, en nuestra realidad no es la misma, pero es un estudio bastante accesible, no tan caro, tiene buena probabilidad valor predictivo positivo bueno y negativo bueno, y se puede correlacionar con la evolución de los pacientes para indicarnos si hay algún tipo de isquemia silente. Recuerden que los pacientes operados tienen analgesia arreglada, muchas veces están intubados o en un ámbito que no le realizan electrocardiograma de rutina, y bueno, saber si el paciente tiene algún grado de isquemia sería de utilidad. La disnea o los edemas no bien caracterizados en la evaluación prequirúrgica, bueno, nos tienen que hacer sospechar. En este ámbito, las guías ponen al ProBNP como un recurso válido
para dividir aguas, y en aquellos pacientes que tengan niveles elevados, bueno, quizá la consideración de un ecocardiograma Doppler para valorar la función ventricular sea de mucha utilidad. Pero nos remitimos, y por cuestión de tiempo, a qué tenemos que hacer con un paciente que viene con antecedentes de enfermedad coronaria a nuestro consultorio, nos dice que se tiene que operar y una intervención que es de moderado o alto riesgo. ¿Qué nos dice la evidencia? Uno pensaría que si tenemos tiempo y podemos revascularizar todo, este paciente le debería ir mejor. Bueno, la evidencia no corrobora esto. Sí, en 2004 ya el estudio CARP, con más de 500 pacientes en cirugías que serían cirugías de alto riesgo, como son las patologías vasculares, se los sometió a una randomización y a tratamiento médico versus tratamiento médico más angioplastia o CRM si el paciente tenía algún tipo de lesiones de significación, y se vio que a 30 días no cambiaba la tasa de evento cardiovascular mayor como infarto o muerte. Esto se vio corroborado por Illuminati ya en el 2010, cirugías de mismo riesgo, ¿sí? Endactectomía carotídea, son cirugías vasculares que tienen un riesgo importante, casi 500 pacientes, y punto final, muerte, infarto o ACV a 30 días. La CCG sistemática y la revascularización eventual si había hallazgos positivos, más el tratamiento médico óptimo versus solo tratamiento médico, no demostró tener beneficios con respecto a simplemente hacer el tratamiento, y un metaanálisis de hace muy poquito tiempo, en el 2021, con casi 4.000 pacientes, refrendó esta indicación, este postulado de que ir a ver las coronarias en forma sistemática y revascularizar en forma sistemática, aunque el paciente fuera a un estudio o una cirugía de riesgo moderado o alto, hacerlo sistemáticamente no redunda en beneficios. Las guías del 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología ponen la indicación sistemática de revascularización como clase 3, con lo cual no estaría indicado y sería de mala praxis hacerlo en forma sistemática. Obviamente queda un signo de interrogación en aquellos pacientes que tienen evaluada isquemia y que tienen un monto isquémico elevado. Ahí la revascularización es 2B para las guías, pero bueno, quedaría en vista de lo que han dicho la evidencia o lo que nos dice la evidencia en este momento, decir si todos los pacientes que vienen a evaluarse para un prequirúrgico, por más que tengan que hacerse alguna intervención de riesgo importante, requieren evaluar isquemia. No parecería sistematizar esto ser algo de significación, puesto que la revascularización de rutina no ha demostrado beneficio. Finalmente, a modo de conclusión, la edad sigue siendo un factor de riesgo. Los pacientes mayores de 65 años tenemos que mirarlos con más atención, sobre todo si van a cirugías de moderado a alto riesgo. Los biomarcadores parecen jugar un papel importante, en especial la troponina. Obviamente, esto lo podemos discutir, pedir troponinas previas y después ir a verlos sistemáticamente en la cantidad de pacientes que operamos todos los días en todas las instituciones, nos puede traer bastantes dolores de cabeza, porque podemos encontrar cosas que después no sabríamos qué hacer con muchas troponinas positivas. Pero bueno, lo cierto es que las guías lo refrendan como una indicación clase 1 y tendremos que ver ante la andanada de troponinas positivas que nos vendrán qué es lo que vamos a hacer y qué conductas tomar. Y el ecocardiograma, además de decir que para los cardiólogos es un recurso que nos brinda muchísima información en cuanto al pronóstico y al seguimiento de nuestros pacientes, y en pacientes de riesgo que van a ser sometidos a cirugías de moderado o alto riesgo, es una herramienta de extrema utilidad. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quería mostrarles el impacto en la prevalencia que tiene la Asociación de Enfermedad Carotídea y Coronaria. Como vemos, si consideramos a los pacientes coronarios que tienen estenosis carotídea significativa, la prevalencia es del 5 al 9%. Si a la inversa, un paciente con estenosis carotídea severa que tiene coronariopatía asociada, esta prevalencia se aumenta al 39-61%, con lo cual vemos que es un problema al que frecuentemente nos podemos encontrar en el consultorio. Ahora, ¿qué escenarios clínicos se me pueden presentar en este paciente coronario que tiene enfermedad carotídea severa asintomática?
A grosso modo lo vamos a dividir en el hallazgo de enfermedad carotidia en una prueba de rastreo o screening, o en el hallazgo de esta patología carotidia en la evaluación prequirúrgica de un paciente que se va a someter a CRM. En el primer escenario, en el escenario del hallazgo en el screening, la primera pregunta que nos tenemos que responder es: ¿cuál sería el objetivo de revascularizar una estenosis carotidia asintomática? El objetivo sería reducir la tasa de stroke y muerte, pero esto lo tenemos que sopesar y realizar un balance entre el riesgo de stroke y muerte de la propia enfermedad carotidia versus el riesgo de stroke y muerte de la intervención de la revascularización. Como podemos observar, la incidencia de stroke debido a enfermedad carotidia ha ido disminuyendo significativamente a lo largo del tiempo. Y hay múltiples explicaciones para esto. Dentro de ellas se deben al aumento del uso de estatinas y a la disminución de la tasa de tabaquismo en la actualidad. Este es un trabajo publicado en JAMA recientemente, fue un estudio retrospectivo que incluyó 3.700 pacientes con enfermedad carotidia severa asintomática. Como podemos observar, una media de 74 años y en general un buen control de los factores de riesgo. Vemos que el 21% eran diabéticos, poca tasa de fumadores, una TA en objetivo, alto uso de estatinas. En este estudio no se reportó el uso de aspirina, pero lo interesante fueron los hallazgos de este estudio. Este estudio evidenció que el riesgo anual de stroke ipsilateral en pacientes con estenosis carotidia severa asintomática es menor al 1% anual. Menor al 1% anual. En este trabajo, el SPACE-2, que fue el primer trabajo que comparó cabeza a cabeza la cirugía, la endarterectomía versus la angioplastia versus el tratamiento médico óptimo actual, no evidenció diferencias en ninguna de las tres ramas. Sin embargo, hay que aclarar que este estudio tiene limitaciones, el bajo N, cerca de 500 pacientes, y un tercio de estos pacientes tenían estenosis carotidias moderadas. Ahora bien, ¿qué riesgo deberíamos asumir al revascularizar a un paciente con estas características? Las guías son claras y nos dicen que si tomamos la decisión de intervenir y revascularizar esta carótida asintomática, la tasa de eventos perioperatorios del centro debe ser menor al 3%. Y esto se desprende de los resultados de las intervenciones en estudios como el CREST o el ACT1. Fíjense que estos valores se encuentran por encima del riesgo anual de stroke hoy bajo el mejor tratamiento médico de la actualidad. Ahora bien, ¿todas las placas carotidas se comportan igual? ¿Existen subgrupos que tienen mayor riesgo de stroke? Y en este sentido, las guías son claras y básicamente lo que nos dicen es que debemos estratificar a todos estos pacientes. No todos los pacientes son iguales y esta estratificación se basa en características clínicas, en características de imagen cerebral y de imagen de la placa carotidia. En este sentido, la presencia del antecedente de una AIT contralateral está demostrado que se asocia a peor pronóstico, con más riesgo de stroke y AIT en la carótida enferma. Por otro lado, el concepto de la placa vulnerable. No todas las placas son iguales, como podemos observar en la imagen de la izquierda, aquellas placas hipoecoicas o anecoicas por eco que representan una placa con alto contenido lipídico y una delgada fibrosa externa, tienen peor pronóstico. Del mismo modo, las placas ulceradas. En este sentido, también la presencia de hemorragia intraplaca en la resonancia magnética está asociada a peor pronósticos y más eventos neurológicos en el seguimiento. Estos pacientes, a su vez, deberían evaluarse con un ecodoppler transcraniano para la búsqueda de embolia silente, ya que la presencia de hits
en estos pacientes se asocia a más eventos. Y por último, la detección de embolias asintomáticas en una imagen cerebral también es parámetro de peor pronóstico. Con lo cual, como vemos, las diferencias en las características clínicas de imagen cerebral y de imagen de placa también permiten y nos ayudan a estratificar el riesgo de mi paciente. Como conclusiones en esta primera etapa, el mejor tratamiento médico actual ha demostrado disminuir la incidencia de stroke en estos pacientes, pero siempre debemos estratificarlos para identificar aquel subgrupo que se va a beneficiar de una intervención y revascularización. Y si tomamos finalmente la decisión de intervenir, debemos hacerlo en un centro en donde la tasa de eventos perioperatorios sea menor al 3%. Pasando al último escenario, en el paciente en donde se halla la presencia de estenosis carotidia en una evaluación pre-CRM, como podemos observar, la prevalencia de la enfermedad carotidia va disminuyendo en función del grado de obstrucción carotidia. Sin embargo, a medida que aumenta el grado de obstrucción carotidia, el riesgo de ACV posoperatorio es marcadamente mayor. Pero antes que nada tenemos que mencionar que del total de ACV posoperatorios, el 86% se debe a una causa distinta a la enfermedad carotidia. Hay otras causas que explican el ACV posoperatorio, dentro de ellas se destaca la embolización a partir de la canulación en un arco aórtico aterosclerótico. Otras causas nos hablan de hipercoagulabilidad, de la FA posoperatoria, alteraciones hemodinámicas propias de la cirugía, con lo cual la enfermedad carotidia, más que una causa directa de ACV en el posoperatorio, es más bien un marcador de riesgo de aterosclerosis avanzada. Por lo tanto, las guías en principio están en contra de una revascularización carotidia profiláctica ante el hallazgo de una estenosis carotidia severa unilateral, obviamente asintomática. Sin embargo, hay que reconocer un subgrupo de pacientes que son los pacientes con estenosis severa bilateral o aquellos con estenosis severa más oclusión contralateral. A estos pacientes está demostrado que les va peor en el posoperatorio, la tasa de eventos llega a un 9%, con lo cual en estas situaciones podríamos considerar la revascularización carotidia. Y para ir terminando, este es un algoritmo propuesto en el caso de que avancemos con una revascularización pre-intervención coronaria. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es si el cuadro coronario es agudo o inestable. Si el cuadro es inestable o hay enfermedad de tronco, podemos plantearnos un procedimiento híbrido de revascularización de los dos territorios. Si el cuadro coronario es crónico, y decidimos avanzar sobre la carótida, en este caso deberíamos revascularizar primero el territorio carotidio y en segunda instancia lo coronario, siempre priorizando en la medida de lo posible que la CRM sea sin bomba para disminuir el efecto del hipoflujo cerebral. Como conclusiones finales, en pacientes con enfermedad carotidia severa bilateral con o sin oclusión contralateral, sería beneficioso la revascularización de los dos territorios. Un procedimiento combinado en el mismo acto lo podemos pensar en pacientes con enfermedad de tronco o síndrome coronario agudo, y continúa la controversia de la mejor estrategia en aquellos con enfermedad carotidia severa unilateral asintomática. Ahora vamos a pasar a otro escenario, que es el paciente coronario que presenta claudicación intermitente. Como vemos, esto también es muy frecuente. Si tomamos a los coronarios con enfermedad arterial de miembros inferiores, la prevalencia es del 4 al 15%, y esta asciende hasta un 70% en los pacientes vasculares periféricos que a su vez tienen enfermedad coronaria. ¿Y cómo se explica esto? Sencillo, si consideramos a la arteria femoral, que tiene un diámetro 3 veces mayor que la arteria coronaria, la presencia de una ateromatosis que genera una obstrucción significativa en una arteria femoral hace que este tipo de pacientes tengan una carga ateromatosa mucho mayor que aquel paciente con ateromatosis y enfermedad coronaria aislada, sin afectación de otro territorio. Y esto también nos permite explicar el pronóstico. Como vemos,
Si consideramos a los pacientes vasculares periféricos estrictos, tienen más eventos, más MACE en el seguimiento si los comparamos con los coronarios o los pacientes con antecedentes de ACV aislado, y a su vez aquellos que combinan enfermedad de múltiples territorios, los polivasculares, son los que peor pronóstico tienen. Ahora, en este sentido, los pacientes coronarios con enfermedad concomitante de miembros inferiores constituyen un subgrupo de muy alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, debemos hacer todos los esfuerzos en el consultorio para brindarles el tratamiento médico óptimo para intentar reducir el riesgo cardiovascular. En esta charla nos vamos a centrar más que nada en el tratamiento antitrombótico, y también nuestro objetivo tiene que ser disminuir los síntomas de claudicación. Hay muchísimas estrategias que tenemos disponibles. Tenemos que estimular en el consultorio la cesación tabáquica, estimular la actividad física, lograr el control glucémico, como vimos en la charla del doctor Mason, en cuanto al control de la diabetes, los niveles de LDL, el control de la presión arterial, priorizando los IECA y ARA2 para reducir el riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento antitrombótico, en un paciente coronario crónico que a su vez tiene enfermedad periférica, la aspirina o clopidogrel son el tratamiento inicial. Pero a pesar de ello, vemos que el riesgo de recurrencia de eventos cardiovasculares sigue siendo no despreciable, del 3% anual. Y esto tiene varias explicaciones. Por un lado, lo que hablábamos recientemente de la mayor carga ateromatosa, pero también los pacientes vasculares periféricos tienen mayor hiperreactividad plaquetaria. A raíz de esto se planteó la hipótesis del doble bloqueo, no solo de la inhibición de la ciclooxigenasa, sino también de la inhibición del factor 10 de la coagulación. Y esto se plasmó en diferentes estudios. Uno de los primeros fue el COMPASS Trial, que evaluó pacientes con enfermedad cardiovascular estable y comparó una estrategia de aspirina contra aspirina en dosis bajas. Y la aspirina más rivaroxaban en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas representó un beneficio clínico neto, incluyendo los eventos isquémicos y desangrados, en comparación a la rama aspirina sola. Como podemos observar en un seguimiento a muy largo plazo, esta estrategia antitrombótica dual evidenció una reducción aditiva en cuanto a los eventos isquémicos y muerte, y con respecto a los puntos finales de seguridad y el riesgo de sangrado, vemos que a lo largo del tiempo este no aumenta y se mantiene estable en el tiempo. El Voyager Trial fue otro estudio, pero en este caso evaluó pacientes vasculares periféricos sintomáticos que se sometían a revascularización, y que evidenció que la estrategia de aspirina más rivaroxaban en dosis baja fue superior, redujo en un 15% a lo largo del tiempo los eventos de MACE y MAIL. Sin embargo, no tenemos que desconsiderar el riesgo de sangrado. En este estudio, en el Voyager, si bien no hubo diferencias entre las dos ramas en cuanto al sangrado clasificado por TIMI o BARC, sí hubo una diferencia en contra de del doble bloqueo en la clasificación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Por lo tanto, es importante seleccionar adecuadamente al paciente. Y dado estos hallazgos, las últimas guías europeas han tomado esta estrategia y hacen sus recomendaciones básicamente en dos grandes escenarios. Por un lado, el paciente estable, no revascularizado a nivel periférico, pero que representa un muy alto riesgo cardiovascular. Dentro de ellos se destacan los polivasculares, como los coronarios y vasculares periféricos, que a su vez pueden llegar a tener isquemia crítica o diabetes. Y el otro escenario en donde se podría considerar es en el paciente periférico revascularizado, en donde hay alto riesgo de trombosis y oclusión de los grafts, como en el caso de conductos subóptimos, bypass protésicos o infrapatelares, o pobre Ranoff. Por último,
dijimos que también tenemos que centrarnos en el objetivo de mejorar los síntomas de la claudicación. Y en este sentido, el primer tratamiento que tenemos que brindar son las caminatas. Las caminatas favorecen la neoangiogénesis, la circulación colateral, y está demostrado que mejoró los síntomas. Además, eventualmente, si a pesar de ello el paciente está asintomático, se le puede adicionar un vasodilatador, un inhibidor de la fosfodiesterasa, como es el cilostazol, que también ha demostrado disminuir la distancia máxima sin dolor. Entonces, el tratamiento de la claudicación intermitente es médico. Y solo si el tratamiento médico fracasa y la calidad de vida del paciente se encuentra muy deteriorada, recién ahí tenemos que pensar en la revascularización, teniendo en cuenta que a los vasculares periféricos que se presentan con claudicación no tienen mayor riesgo de amputación, sino que su mayor compromiso va a estar dado por el deterioro en su clase funcional, en su calidad de vida. Como conclusiones finales, los pacientes coronarios con enfermedad arterial de miembros inferiores representan un muy alto riesgo cardiovascular. La estrategia antitrombótica de aspirina y rivaroxaban en dosis bajas ha demostrado ser efectiva en estos pacientes polivasculares, pero también debemos pensarla por revascularización periférica. Pero lo más importante y el mensaje más importante, que esto no es para todos los pacientes y tenemos que seleccionar bien al paciente en donde nosotros creamos que el riesgo isquémico trombótico es alto y no tiene un mayor riesgo de sangrado. El tratamiento de la claudicación es médico y solo si este fracasa y la calidad de vida está muy deteriorada, recién ahí pensamos en la revascularización del miembro. Muchas gracias.